periodista en política internacional, va a estar comentándonos qué es lo que está pasando en Bolivia. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias por tu comunicación y quería preguntarte qué es lo que está pasando en Bolivia porque recién hablamos de un 47,08% que ganó Evo Morales, pero hay algo que no se entiende, ¿no? Claro, bueno, a ver, surgieron las suspicacias de acuerdo al conteo final, porque cuando venían analizándolo, él se autoproclamó ganador y el segundo, obviamente, su contendiente, decía que no estaban las garantías dadas de que ese conteo sea verídico, que estuviera bien. Luego de eso, la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos, planteó una especie de revisión respecto de lo que iban a ser este sistema de comicios, ya que su propio contendiente estaba denunciando irregularidades. Pero también hay que decir que un tiempo después el propio Evo Morales le sugirió la posibilidad de que en todo caso hagan una auditoría interna, pero que no ingresase nadie que no sea boliviano a ese conteo. Y entonces fue el propio contendiente que dijo, bueno, voy a aceptar que perdí en esta vuelta, pero se sentaron a negociar respecto de cómo sería ese gobierno. No va a haber un cogobierno, pero sí una especie de reconocimiento de su oposición tan firme. ¿Por qué? Porque aparentemente había ganado Evo Morales, pero no por la diferencia que se planteaba. Y había un escenario de un posible balotaje. Frente a esa situación, lo que hizo rápido de reflejos Evo Morales fue sentarse con su contendiente y decirle, bueno, vamos a resolverlo esto entre nosotros y no que juegue, como es en el caso de la Organización de Estados Americanos, intereses foráneos, es decir, aquellos que están pensando en que Bolivia debe estar con más apertura hacia el mundo, que debe tener un gobierno distinto, más transparente. Y bueno, todos sabemos que, por un lado, lo necesario, el componente, la importancia de la participación de, en este caso, las autoridades o este tipo de organismos, y las dificultades que trae también respecto de las injerencias extranjeras. Se ha sospechado mucho, se ha dicho mucho respecto de esto. En el caso venezolano pasó exactamente lo mismo, diciendo de que Estados Unidos tenía una especie de intromisión, digamos, dentro de Venezuela. La realidad es que independientemente de las intromisiones externas, sean rusas, sean chinas o sean de Estados Unidos sobre Venezuela, Estados Unidos tiene una dictadura y está atravesando el tiempo más difícil para los venezolanos porque está viviendo una crisis política, social y económica de envergadura. Algo similar está sucediendo hoy en Chile, la región está convulsionada, venimos de una situación también muy caliente en Ecuador. La realidad es que casi tenemos focos, por lo menos en la región, en casi todas partes, y la Argentina acaba de celebrar unos comicios, pero en un orden de mucha tranquilidad, hay que decirlo esto. No hubo ninguna ni desconfianza de fraude, ni situaciones de violencia, Juan, ni... pero Sí, basémonos en lo que dice Bolivia, ¿no? ¿Pueden sí. 48 horas quedarse afuera Evo Morales? No, afuera no va a quedar afuera de ningún lado. No sé quién estaba planteando esta idea. No, Bien, afuera no. esto lo dijo Luis Fernando Camacho. El opositor, el líder Exacto, el opositor. opositor. Sí, yo no creo que sea eso. Yo no creo esa aclaración, no afuera. En todo caso, lo que se está discutiendo es si había ganado en una primera vuelta, si la diferencia era consistente. No nos olvidamos que también que es gobierno, es oficialismo hace mucho tiempo, y si bien tiene mucha gente que lo quiere, también tiene un desgaste propio, y hay un porcentaje también importante del arco político que obviamente está cansado del moralismo, digamos, ¿no? De Evo Morales. Entonces, digo, esta discusión, esta cuestión tiene que ver con un desgaste propio. Ahora, quedarse afuera me parece, cuanto menos, un exabrupto, me parece un poco lejos. La discusión en todo caso será si ganó en primera vuelta o no, si había un escenario de balotaje y cuánta gente realmente no quiere, porque cuando uno es gobierno tiene un peso muy alto de la oposición y sobre todo gente que ya no lo quiere, es decir, de imagen negativa. Hoy los políticos
se miden más por la imagen negativa que tienen como peso que por su imagen positiva, porque en algunos casos tienen un 25, un 30% de imagen positiva de gente que los apoya incondicionalmente, pero también tienen en algunos casos un 50, un 60% de imagen negativa. Eso juega un rol más importante que la propia gente que lo apoya. Bien, Entonces, esto también hay entonces, que debatirlo, sí. entonces vos decís que no hubo tanto fraude, tanto vamos a decir, es una forma de decir, ¿no? Pero no hubo fraude en este caso, ¿o vos creés que también se va a recontar nuevamente los votos durante toda esta semana, creo que por tercera vez? Sí, es difícil, realmente es difícil decirlo hoy. Yo creía, parecía que ya habían arreglado, digamos, tanto Evo Morales con su opositor, habían llegado a un acuerdo aparentemente para la no intervención, digamos, de los organismos internacionales. Esta imagen, esta situación, de alguna manera, es una situación nueva. Está claro que el capítulo no está cerrado, yo creo que van a llegar a alguna idea de consenso y también está claro que ahora toda esta discusión tiñe un manto de sospecha sobre la propia elección, digamos, celebrada en Bolivia. Porque, digo, estamos en una instancia donde ya se cerró y todavía no tenemos un ganador, no tenemos un presidente electo, digo, esto está en discusión por este tipo de denuncias cruzadas, y la realidad también es que esto trae, de alguna forma, una cierta fragilidad en el esquema boliviano, ¿no? O sea, democrático. Esto corroe de alguna manera la propia estructura, la propia, digamos, institución democrática de Bolivia. Y esto no es ajeno a la región, lamentablemente no es la excepción Bolivia de este caso, y esperamos todos que esto se resuelva pronto, que se resuelva de manera, digamos, democrática, institucionalizada, pero de verdad no están ayudando estas situaciones. Bien, también hace un rato estábamos analizando y estábamos informando sobre lo que está pasando en Venezuela, que justamente vos hacías referencia también a lo que está pasando ahí, y Maduro dio una explicación ante el pueblo donde adelantar la Navidad y este bono que se les da para apaciguar un poco las cosas. ¿Qué es lo que pensás como analista? Mira, yo pienso que el tiempo de Maduro está terminado. Pienso que, de hecho, llama poderosamente la atención que todavía se mantenga, digamos, en pie. Esto se debe a una situación, digamos, militar. Él tiene el apoyo incondicional de las cúpulas militares. Venezuela es una sociedad muy militarizada, es decir, el peso de las dictaduras anteriores y el peso de los gobiernos, digamos, no democráticos se sostiene hasta el día de la fecha. Esta idea de que uno sucede como si fuera una especie de reinado debería terminarse. Hay que confiar en la autodeterminación de los pueblos, y la realidad es que para mí Maduro no solo no es el presidente electo hoy en día, sino que además está representando claramente una dictadura. Yo lo dije hace mucho tiempo, lo dije antes que nadie, hoy la mayor parte del mundo ya se expresó en esa misma dirección, pero yo lo dije teniendo en cuenta una simple y sencilla determinación y análisis. El día que un presidente, sea Maduro o sea cual fuere, reprime a su propio pueblo desarmado que se está expresando públicamente, ese día nosotros dejamos de tener un presidente para tener un dictador. ¿Vos creés, Y Juan, esto es que lo que fue yo he dicho. ¿Vos Sí. creés, Juan, que fue una ironía lo que dijo ante el pueblo, esto de poner contento al pueblo y un mes antes estar festejando la Navidad? No, yo creo que es un fronterizo, creo que es una persona que no está en sus cabales, dudo de su entereza psíquica, y me parece que se puede esperar cualquier cosa. Cualquier dicho de Maduro, de hecho no nos olvidemos que una vez que había muerto su líder político, Hugo Chávez, él dijo que había hablado con él a través de un pajarito. Digo, hay imágenes, hay videos de esto. Realmente no sabemos hasta qué punto esta persona pasa un chequeo psicológico normal, digamos, ni siquiera profundo. El tema es, se puede esperar cualquier cosa. Y esta debe tener que ver con una idea de calmar los ánimos de una Venezuela convulsionada. No nos olvidemos que además un pueblo venezolano que ha tenido que huir literalmente de Venezuela, en algunos casos ha habido gente que se ha ido con lo opuesto, caminando a los países limítrofes. Estamos hablando de una crisis humanitaria
social, política, económica, que nunca había vivido, no solo Venezuela, sino de la cual no tenemos registro en la región, ¿no? O sea, salvo países como Haití, que han sido arrasados por terremotos y por dictaduras, no se vive una situación similar en ninguna parte del mundo, digamos, salvo que estén en guerra, ¿no? Entonces, digo, esta idea, todo lo que se evalúa hay que considerarlo con mucha precaución en Venezuela, y como decimos, viniendo de Maduro, primero podemos esperar cualquier, hasta una invocación, digamos, diabólica, o venida, digamos, del cielo, ¿no? Se puede esperar cualquier cosa, pero sobre todo esto de adelantar la Navidad debe tener que ver con tratar de calmar los ánimos y que la gente no vuelva a tomar las plazas, y que él se vea obligado, dentro, como decimos, de esta dictadura, a reprimir a su pueblo indefenso, ¿no? Porque esto es lo que ha hecho ya. Juan, te cambio rotundamente de tema también y sabemos que el presidente electo, Alberto Fernández, se va a reunir con López Obrador en México. ¿Qué pensás de este encuentro que va a haber a partir de mañana? Porque Alberto ya se encuentra allá en México. Me parece que es un encuentro de alguna manera que hay que celebrarlo, porque la idea de que la región esté en buena comunicación con el actual presidente, que determine una especie de gira. Lo que no festejo y me llama poderosamente la atención, y lo leemos con mucha preocupación, son las declaraciones de Bolsonaro, del hijo de Bolsonaro, al referirse a este presidente. Pero la idea de que se junte con su par mexicano, bueno, todavía, si bien ese presidente electo no está en funciones, porque eso va a suceder recién en diciembre, me parece bien que así lo haga, y que obviamente establezcan una agenda en común que priorice los intereses de los latinoamericanos, ¿no? Bueno, en este caso México, de Centroamérica, ¿no? Pero digo, de una América unida y pensando en qué es lo mejor para esa Latinoamérica, ¿no? ¿Vos creés que va a haber algún acuerdo ahí o algo que se esté planteando ya para luego el 10 de diciembre? Sí, es muy probable que se haga un bosquejo, un principio de acuerdo de cooperación, de colaboración política, económica. Me parece bien que lo hagan, que se haga, y sobre todo si se va a hacer evaluando y considerando cuál es la posición de cada uno de los países, ¿no? En qué país es fuerte, y sobre todo la forma de beneficiar, ¿no? Porque hoy el mundo comercia en bloque, Europa es una unidad toda, y me parece que hace una estrategia interesante. Si bien tenemos el Brexit, Inglaterra tratando de salir, nunca había terminado de entrar, y bueno, ahora tratando de salir con toda la complejidad política que eso trae. Me parece que es correcto que haya una mejor, digamos, que se tienda a la unidad en la región. ¿Qué Y pensás ojalá que se celebre sí. qué pensás, digo, de Felipe Solá como diputado, haberlo acompañado, y también Santiago Cafiero, que lo acompañaron a este encuentro con López Obrador? Bueno, son hombres de su confianza. Aparentemente también Solá se hablaba que podía ocupar algún rol en el tema de las relaciones exteriores. Me parece que es una persona con bastante experiencia, y bueno, y también lo hace su persona de máxima confianza, que es Cafiero. Me parece bien que lo haga acompañado de sus colaboradores más íntimos, y que, como decimos, si va a tener una reunión, que sea lo mejor para los argentinos. Bueno, muchas gracias Juan Venturino por esta comunicación, analista internacional. Esperemos un día tenerte acá en el piso, te vamos a invitar porque fue muy claro todo lo que dijiste. Bueno, les agradezco a ustedes la invitación, y por supuesto ya vamos a estar ahí hablando personalmente.